Bien, tengan todos un buen día, espero que hayan pasado un buen fin de semana y siempre pues con la disposición de seguir resolviendo las guías del libro de lengua para séptimo grado. En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 6, el mundo de la ciencia ficción, correspondiente, como lo había mencionado, a la unidad número 6. De igual forma, siempre se va a enviar el material adicional donde están una sugerencia de respuestas o el material o insumo que le va a permitir contestar todas las lecciones o interrogantes o actividades que nos solicita esta, esta fase. Bien, el material adicional de igual forma se lo muestro. Fase 3, semana 16 de la página 154 del libro de lengua. Y en el cuaderno siempre hay que colocar la unidad con el nombre de la misma. Volvemos al libro de lengua y vamos a la primera actividad. Voy a mostrar a continuación. El tema es la audición y comprensión de textos orales. En esta primera actividad nos solicita leer el siguiente cómic, que es el que nos muestra en esta sección. Hay que leer y fijarnos en los detalles, ya que esto nos va a permitir poder contestar de mejor manera las interrogantes o el desarrollo que nos solicita a continuación. Como primer literal, conversamos de acuerdo a lo que nos indican las preguntas. La primera pregunta nos solicita que identifiquemos cuál es el mensaje del interlocutor 1, según la figura del cómic. Luego debemos de contestar qué elementos no verbales evidencian que el interlocutor 2 ha recibido el mensaje. Recuerde que los elementos no verbales son los gestos, las señas, entre otros elementos. Y como tercero, de qué creemos que hablaban los personajes antes del cuadro 1 del cómic. Entonces hay que leer el cómic, fijarnos en los pequeños detalles para poder contestar este literal A en estas tres interrogantes. En el literal B resolvemos de acuerdo con el texto de comunicación. ¿Qué significado le damos a la frase qué barbaridad? Entonces acá nos solicita que escribamos nuestra interpretación de esa frase, es decir, cómo lo entendemos o a qué creemos nosotros que hace referencia. ¿Sí? Siempre en el literal B nos solicita cuál es la intención o propósito comunicativo y explicamos. Recordemos que esa intención está plasmado, representado en el cómic que anteriormente nos han solicitado leer. Y explicamos según lo que nosotros apreciamos en dicho cómic. El siguiente literal, el C, vamos a compartir nuestras opiniones. Desde nuestra experiencia, ¿qué características debe tener un oyente cuando otra persona le está compartiendo información verbal? Y vamos a escribir esas características. En el material adicional que le adjunto, acá está lo que le había mencionado. ¿Qué elementos no verbales se evidencian en el interlocutor 2 y que ha recibido el mensaje? Recordemos que la comunicación no verbal tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos. Y esos elementos están presentes en el cómic. Por eso mencionaba que hay que ver a detalle cada uno de los cuadros de ese cómic. En el literal C, acá nos solicita que escribamos las características que debe tener un oyente cuando otra persona le está compartiendo información verbal. Y acá le he colocado lo siguiente. Los elementos que integran la comunicación no verbal son la mirada, la dilatación pupilar, la expresión facial y las sonrisas. Y otros elementos que acá están.
para que usted los tome en cuenta y los utilice al momento de plantear su respuesta. Nuevamente volvemos al libro y vamos a compartir pues estas definiciones o estas respuestas con el resto de la clase. Continuamos. En la actividad 2 nuevamente nos solicita leer un segundo cómic, de igual forma que fijarnos en los detalles que están en cada recuadro que forman el cómic. Acá nos pide que identifiquemos las etapas de la comprensión oral y resolvemos en el cuaderno lo que solicita en cada una. Recordemos en cada una de las etapas de la comprensión. En el literal A, precomprender, y acá están las interrogantes que hay que desarrollar. Y por cada etapa está la definición y están las interrogantes que hay que darle respuesta en base a lo que hemos aprendido en el desarrollo de las semanas anteriores y con la definición que nos están planteando. El literal B o la etapa B es reconocer, acá está la definición y están las interrogantes que tenemos que contestar. Y así están las siguientes etapas. El literal C, el seleccionar. El D, interpretar. El E, anticipar. El F, inferir. El G, retener. Y acá está lo que es un decálogo, ¿verdad? Del buen oyente, que igual hay que leerlo porque eso nos permite a nosotros poder realizar las siguientes actividades. Así que es bien importante que lo tomemos en cuenta. Hay que leerlo por lo menos 2 veces para tenerlo muy presente. Continuamos. En la actividad 3, que corresponde a la novela de ciencia ficción, nos solicita de forma individual leer sobre la novela del futuro, que es el título de dicha novela. De igual forma, el material adicional que les envío, acá está, que la actividad 2 debemos de leer el cómic y están las etapas, ¿verdad? Del literal A en adelante, precomprender, reconocer, etcétera, etcétera. Y para la actividad 3, que corresponde al tema de la novela de ciencia ficción, hay que leer la información sobre la novela, que en este caso es la novela del futuro. Volvemos al libro. Después de leer la novela, siempre con la misma recomendación de leerlo por lo menos 2 veces, o las veces que sea necesario. Recordar eso muy importante, ¿verdad? Para tener bien presente la información y todos esos detalles que nos sirven para desarrollar la guía. Vamos a completar la constelación de palabras con la información leída, es decir, con la novela que usted acaba de leer, ¿verdad? Que hace referencia al tema de la novela de ciencia ficción. Y ahí está el esquema que hay que completar. Para esta sección me auxilié de una información que alguien más compartió y que yo se lo voy a compartir a ustedes. Vuelvo a destacar que esta parte no la he hecho yo, no, que alguien más lo hizo y lo pudo compartir, así que yo pues de igual forma se lo comparto a ustedes, ¿verdad? Hay que darle honor a quien honor merece, así que esta sección no la hice, pero la voy a compartir porque así está compartido en otros lugares. Acá está. Acá está el esquema completo. Esperaría yo que usted lo pueda leer, ¿verdad? Y porque está bastante legible y pues ahí se lo dejo en el material adicional. Espero que les sirva, ¿verdad? Ya que está muy completo. Volvemos al libro. Acá volvemos. Y en la actividad 4 vamos a escuchar la explicación sobre las características de la novela de ciencia ficción. Y acá están estas características. Hay que leerlas, ya que eso nos va a permitir analizar las características
y mencionar algunas novelas o películas que posean esas características. Y para eso vamos a llenar los siguientes cuadros, donde vamos a escribir el nombre de la novela. En este caso son dos, ¿verdad? Hay dos cuadros para que escribamos la novela que nosotros consideremos que pertenecen a la ciencia ficción. Y vamos a escribir por cada novela que planteemos en estos cuadros qué características cumplan de las que ya se mencionan en esta sección de acá. Recuerde que alguna de estas características tiene que estar presente en las novelas que usted está planteando en el cuadro de abajo. Y entonces usted les escribe por cada una de esas dos novelas o películas. Hay muchas. En el material adicional he colocado que para esta actividad le he puesto un pequeño ejemplo. No necesariamente puede tomar usted este ejemplo, puede plantear otro. Acá yo sugiero las 20.000 leguas de viaje submarino del autor Julio Verne. Y acá, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Las características ya están mencionadas en la parte de arriba de la misma guía, pero acá está otra pequeña definición con otras características que también están presentes en las novelas o películas de ciencia ficción. Bien, son dos nombres y escribe las características presentes en esas novelas que usted está planteando o películas. Volvemos al libro. En la actividad 5 vamos a explicar con propias palabras qué es una novela de ciencia ficción en base a lo que hemos aprendido. Con nuestras propias palabras, cómo nosotros entendemos o interpretamos una película o una novela de ciencia ficción. Y eso pues lo vamos a compartir con el resto de la clase. Y en la actividad 6, que corresponde al tema los elementos de la novela de ciencia ficción, esta actividad es en pares. Primero leemos el fragmento de la novela titulada Yo Robot, desde la sección de sentido giratorio. Leemos este fragmento de esa novela de Yo Robot, siempre con la misma recomendación, por lo menos 2 veces. El autor es Isaac Asimov. Y vamos a resolver en el cuaderno las siguientes interrogantes. En el literal a partir de la lectura, ¿quiénes son Gregory Powell y Mike Donovan? ¿Cuál es su propósito? Y explicamos. Y así, de igual forma, contestamos el literal B a partir de la lectura. Eso con respecto a la unidad, a la actividad 6. Aquí están las demás interrogantes. Y en la actividad 7, que es la actividad con el docente, nuevamente nos piden que hay que leer la información sobre los elementos de la novela de ciencia ficción, como lo son los personajes, el tiempo, ambiente y espacio. Entendidas estas definiciones de elementos de la novela, vamos a escribir nuestras ideas para crear un cuento de ciencia ficción. Y nos vamos a auxiliar contestando las siguientes interrogantes que nos va a permitir escribir esa idea de un cuento de ciencia ficción. Vamos a definir qué tipo de personaje me gustaría crear en ese cuento de ciencia ficción, qué tipo de ambiente se va a desarrollar mi cuento y de tiempo quisiera en historia, es decir, el tiempo en donde se desarrolla o se va a desarrollar el cuento. Bien, planteando estas dos interrogantes, podemos formular nuestro cuento de ciencia ficción. Y ya escrito este cuento, lo vamos a compartir con el resto de la clase. Bien, esto sería todo para esta semana, ¿verdad? Con la disculpa del caso, ya que por cuestión de salud, pues hasta el día de ahora puede publicar el material, pero siempre lo hacemos con la mejor disposición de poderles facilitar el desarrollo de esta guía. Espero que les sirva. Nos vemos en una próxima ocasión a través de esta misma
pues, de esta misma plataforma. Cuídense, abundantes bendiciones. Bye bye.